Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 14. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tus maravillosas bondades, por tu misericordia, por tu perdón, por tu amor. Y te pedimos, Señor, en este momento que nos asistas con el poder de tu Santo Espíritu para que nuestras mentes sean iluminadas en el estudio de tu palabra. Gracias por escucharnos. Gracias por tus bendiciones, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. El capítulo 14 de Jeremías ha sido considerado que es una profecía que se desarrolla hasta el capítulo 17, versículo 18, y que debió acontecer en los primeros 10 años del ministerio del profeta. El mensaje del capítulo 14 no lleva fecha, pero se ha pensado que fue presentado antes de la última parte del tercer año del reinado de Joacim, debido a que no hay mención de que los caldeos ya hubieran llegado a Jerusalén. Es el anuncio de un terrible castigo que vendría a Judá por su pecado y maldad. La primera sección son los versículos 1 al 6. Se habla de la sequía que azotaría la tierra de Judá. Leamos los versículos 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se ha enlutado Judá, sus puertas desfallecen, se sentaron tristes en tierra, y sube el clamor de Jerusalén. Esta sequía, al parecer, es la misma que se describe en Jeremías 3:3. Leamos. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. La sequía ha afectado a todo Judá, que está de duelo. Una consternación general se apodera de todo el país. Es tan fuerte esta sequía que se menciona que sus puertas se despoblaron. En las puertas de la ciudad se desarrollaba el comercio, lo que significa que ha perjudicado el comercio y otras actividades públicas cesaron también debido a la sequía. Sigamos en Jeremías capítulo 14, los versículos 3 y 4. Los nobles envían a sus criados por agua, van a las lagunas, pero no hallan agua, vuelven con sus vasijas vacías, se avergüenzan, se confunden y cubren sus cabezas. Se ha resquebrajado la tierra porque no ha llovido en el país, los labradores confundidos se cubren la cabeza. La situación es tan crítica que los magnates que tenían sus propias cisternas en casa se ven obligados a enviar a sus subordinados a buscar agua a los pozos públicos, pero ni en sus cisternas ni en el pozo público hay agua, vuelven con los cántaros vacíos y ante la decepción general de lo que ansiosamente les esperaban, están avergonzados con la cabeza cubiertas en señal de duelo y aflicción. La lluvia ha cesado y eso ha traído mucha tristeza y angustia entre el pueblo. Versículos 5 y 6. Aún las ciervas en los campos paren y abandonan la cría, porque no hay hierba. Los asnos monteses se ponen en las alturas y aspiran el viento como los chacales, pero sus ojos se ofuscan porque no hay hierba. El agua escaseaba y entonces se describe un cuadro triste. Se dice que las ciervas que cuidaban a sus crías las abandonan porque no había agua. El instinto de conservación era más fuerte que el de reproducción. Las asnas monteses subían a los cerros y trataban con el olfato de encontrar un lugar con hierbas para comer y no lo encontraban. Los agricultores cubrieron sus cabezas en actitud de un profundo pesar, es decir, los animales salvajes están sufriendo, los hombres están sufriendo, la hierba verde ha desaparecido, todo parece un desierto. Ahora, ante esta situación triste por la que está pasando, Jeremías se siente conmovido por Judá e intercede por su pueblo. Versículos 7 al 9. Viene entonces una súplica de salvación. Versículo 7.
Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. El profeta, movido por el amor que siente por su pueblo, se siente impulsado a orar para que se le conceda el perdón. Se coloca en vez de su pueblo y reconoce su pecado. Ora, porque nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. Entonces Jeremías apela a la misericordia de Dios. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Es decir, Jeremías conoce el carácter de Dios, sabe que Él es amor. Por lo tanto, es su amor lo que lo motiva a actuar en favor del hombre. Dios nos ama antes que nosotros podamos amarlo a Él. Y por eso Jeremías se atreve a apelar a Dios. Cuando oramos, recordemos siempre que no vamos a convencer a Dios que nos ame. Él nos ama y siempre nos amará. Y entonces en los versículos 8 y 9 Jeremías reconoce: tú, la esperanza de Israel, su Salvador en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como un forastero en la tierra, como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como un hombre atónito, como un valiente incapaz de librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Aquí hay varios elementos a considerar. Número 1, Jeremías destaca el hecho de que Israel únicamente en este tiempo de crisis puede hallar esperanza solamente en el Señor. Él es el único que puede salvarlos. Es algo que cada uno de nosotros debe entender, esta realidad, que cuando nos acercamos al Señor, Él es el único refugio. Él nos ama. Elena de White comenta acerca del Padre Nuestro lo siguiente: Jesús nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Padre nuestro. Aquí se enuncia la verdad maravillosa, tan alentadora y consoladora, de que Dios nos ama como ama a su Hijo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 89. Dios nos ama no como resultado de lo que nosotros podamos hacer. Él nos ama no por la cantidad de ceremonias o ritos que podamos hacer. No, Él nos ama porque su carácter es amor. Porque antes que nosotros lo reconozcamos, Él ya nos ha amado. En segundo lugar, Jeremías apela al amor del Señor por su pueblo. Le dice que parece forastero. El profeta lo usa como un símil para expresar la aparente indiferencia del Señor hacia Judá en este tiempo de aflicción. Y en tercer lugar, Jeremías tiene seguridad en la misericordia de Dios y le dice: sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Dios está en medio de su pueblo y actuará en favor de sus hijos. Dios no es el que abandona a sus hijos en las horas de prueba. Allí está para fortalecer, allí está para ayudar, allí está para librar. El asunto es que le permitamos a Él actuar. Una vez Jeremías termina su oración, Dios le responde. Versículos 10 al 12 está la respuesta a esta oración y se divide en dos partes. Versículo 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron descanso a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Una descripción del pueblo de Judá que no se ha apartado de su pecado. Por el contrario, están vagando de un altar a otro, adorando falsos dioses. En lo religioso va tras los ídolos, en lo moral sigue con sus conveniencias y pasiones, y en lo político busca alianzas con naciones extranjeras. Por lo tanto, este pueblo no tiene planes de volver a Dios. El arrepentimiento y la confesión deben ir acompañados de un deseo de dejar el pecado, porque de lo contrario es pedir perdón para seguir haciendo lo mismo, y eso Dios no lo puede aceptar. Por eso Israel se presenta con su maldad ante Dios, sin deseos de corregirlo, pues recibe el castigo divino. La segunda parte de la respuesta está dirigida a Jeremías, versículos 11 y 12. Y me dijo Jehová: no me ruegues por el bien de este pueblo. Cuando ayunen yo no escucharé su clamor,
y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Nuevamente el Señor le pide a Jeremías: no ruegues por este pueblo para bien, porque ellos no quieren arrepentirse, no tienen interés en abandonar el pecado. Por eso, así le traigan holocausto u ofrenda, ya Dios no la aceptará, porque son carentes del espíritu de la verdadera adoración. Ya han ido demasiado lejos, ya no hay oportunidad. Entonces Dios promete el trío de la maldición: espada, hambre y enfermedades, para un pueblo que no reconoce sinceramente su maldad. En el final de la historia, Dios cerrará la puerta de gracia, y cuando esto ocurre, ya no habrá intercesor en el cielo. Ya no es tiempo de venir a Dios para buscar bendición, porque ya es tarde y el juicio de Dios será inminente. Habrá espada, hambre y enfermedad. Entonces, hay un diálogo de Jeremías con Dios acerca de los falsos profetas, versículos 13 al 16. Leamos el versículo 13. Yo dije: Señor Jehová, mira que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Al parecer el profeta presenta excusa por el pueblo, ya que fue engañado por los falsos profetas. Una de las causas principales de la decadencia espiritual de los israelitas era la influencia poderosa hacia el mal que ejercían muchos falsos profetas que eran corruptos y solo buscaban popularidad entre el pueblo, prometiendo paz cuando la destrucción está a la puerta. Como estas palabras eran más agradables para el pueblo, entonces eran apreciados por el pueblo. Esa oposición de los falsos profetas obstaculizaba la obra de los siervos de Dios. Un ejemplo de esta situación lo vemos en Isaías capítulo 30, versículos 8 al 10. Dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. El Señor les habla de 3 azotes que vendrán sobre el pueblo rebelde: consumiré con espada, con hambre y pestilencia. Es decir, este pueblo que no quiere escuchar, que no quiere que se le digan cosas agradables, que abundan los falsos profetas, que le escuchan a los falsos profetas, que no quieren escuchar la palabra de Dios, pues realmente van a sufrir el castigo de Dios. Y creo que hoy hay mucha gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, que quiere escuchar maestros que le enseñen lo que ellos quieren aprender, pero no lo que el Señor quiere enseñarles. Pablo le recomienda a Timoteo que predique la palabra con claridad, porque la tendencia de los hombres es, según segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios nos ha enviado a predicar un mensaje de salvación, un mensaje de advertencia, un mensaje importante. No nos ha enviado a predicar lo que la gente quiere oír o lo que les gusta. Debemos cumplir fielmente nuestro trabajo. Tengamos cuidado de los falsos maestros, tengamos cuidado de los falsos líderes que nos llevan a desconocer la palabra de Dios. La respuesta del Señor ante las palabras de Jeremías las vemos en el capítulo 13, versículo 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. El oficio del profeta no es algo en lo cual nosotros decidimos formarnos para obtener ese título. El profeta es alguien que ha sido llamado por Dios para una tarea especial. Nadie se autoproclama profeta. Por eso el Señor enfatiza que estos profetas Él no los ha enviado. Dios había dado suficiente evidencias para identificar a un profeta verdadero. Por lo tanto, ellos debían saber que estos profetas no estaban hablando en nombre de Dios. Sigamos con los versículos 15 y 16.
Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, y el pueblo a quien profetiza quedará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y la espada, y no habrá quien los entierre, ni ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, y sobre ellos derramaré su propia maldad. El Señor advierte que estos engañadores serían víctimas de los mismos desastres que habían declarado que nunca ocurrirían. Y será tan grande el desastre que no habrá tiempo ni siquiera para enterrar a los muertos. Quedarán allí, ya sean hombres, damas, niños, niñas, todos quedarán sobre la faz de la tierra. Esto es muestra de una gran deshonra. En los versículos 17 y 18, el Señor describe a través de su profeta las terribles consecuencias que vendrán sobre un pueblo que puso su confianza en esos falsos profetas, en lo que Dios nunca envió, en los que predicaban mensajes agradables, pero no eran los mensajes de Dios. Vendrá un tiempo de tal asolamiento en que estos falsos profetas tendrán enfermedades derivadas de la desnutrición, además de otras dolencias físicas que se deben a la falta de alimentos. El castigo vendrá sobre estos falsos profetas. Entonces Jeremías responde al Señor, versículos 19 al 22, del fondo de su corazón. Leamos los versículos 19 y 20. ¿Has desechado del todo a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué hiciste que nos hirieran sin remedio? Esperamos paz, pero no hubo tal bien. Tiempo de curación, y aquí turbación. Reconocemos, Jehová, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Aquí se demuestra el amor que tenía Jeremías por su patria y por su pueblo, y hace que el profeta interceda de nuevo apasionadamente en favor de ellos. Hace una ferviente oración con un debate con el Señor debido a la situación calamitosa de su pueblo. Jeremías reconoce voluntariamente las transgresiones de su pueblo, se identifica con su pueblo, pide perdón como si él fuera parte del pueblo que había apostatado, recurre al amor de Dios que tiene para con su pueblo, le pide que intervenga. Sigamos con los versículos 21 y 22. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno capaz de hacer llover? ¿Acaso darán lluvia a los cielos? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú has hecho todas estas cosas. Jeremías le pide a Dios que no destruya a su pueblo, que el templo no sea destruido, confiesa su pecado por el pueblo, reconoce que ha hecho mal, que han adorado falsos dioses, pero que no lo destruyas. ¿Sabe que Jeremías se parece en este aspecto a Moisés suplicando por Israel? Elena de White describe esa fe del profeta Jeremías así: la fe absoluta del profeta en el propósito eterno de Dios de sacar orden de la confusión y de demostrar a las naciones de la tierra y al universo entero sus atributos de justicia y amor, le inducían ahora a interceder confiadamente por aquellos que se desviasen del mal hacia la justicia. Libro Profetas y Reyes, página 339. Pero el problema es que Israel no desea acercarse a Dios, no se arrepiente. Entonces hace una tremenda declaración: ningún ídolo puede hacer llover. Es la experiencia de Elías en la que le pide a los sacerdotes de Baal que le pida a sus dioses que si pueden hacer descender fuego del cielo, pero sus dioses no pueden porque no existen, sino solo en la imaginación humana. Solo el verdadero y único Dios es el que puede hacer llover. Así que apela al carácter bondadoso de Dios para que haga llover, para que cese la sequía. En ti esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas, dice Jeremías. La sequía es obra de Dios, es el castigo a un pueblo rebelde para buscar su arrepentimiento. Pero el pueblo no cesa de pecar y ofender a Dios. Entonces Jeremías apela a la misericordia y poder de Dios para que cese la destrucción. Amigos y hermanos,
Cuando somos conscientes del amor de Dios y su disposición de perdonar y salvar, entonces debemos venir humildemente ante Él y el Señor escucha y actúa en nuestro favor. Elena de White comenta: el arco iris que rodea el trono de Dios nos asegura que Dios es fiel, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hemos pecado contra Él y no merecemos su favor. Sin embargo, Él mismo pone en nuestros labios la más admirable de las súplicas: por amor de tu nombre, no nos deseches, ni trastornes el trono de tu gloria. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Palabras de Jeremías. Él se ha comprometido a prestar oído a nuestro clamor cuando acudimos a Él y confesamos nuestra indignidad y pecado. El honor de su trono garantiza el cumplimiento de la palabra que nos dirige. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 213. Apreciado amigo, Dios está listo para obrar en nuestro favor, pero Él no obliga a nadie. Él no va a derribar la puerta sin nuestro consentimiento. Él espera nuestra respuesta. Confiemos en Él para que haga su obra de transformación en nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración. Amén.